Hola, estás en Cardiología Terapia Intensiva. Si estás viendo este video es porque te encanta la medicina, tanto como a mí, te apasionas este tema. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un like y compartas para que la información llegue a más y más personas y para motivarnos a seguir haciendo videos como estos. El día de hoy vamos a estar hablando de una prueba diagnóstica, como lo es el dímero D. ¿Qué es el dímero D? Pues el dímero D es un marcador de la generación de trombina y plasmina. Constituye el producto final de la degradación de un trombo rico en fibrina mediada por la acción secuencial de tres enzimas: trombina, factor 10A y plasmina. Las pruebas disponibles en la actualidad para el diagnóstico del dímero D son variadas y no son uniformes. La determinación en el laboratorio del dímero D se usa como prueba rápida y sencilla. Posee un lugar definitivo en los algoritmos de exclusión de las enfermedades tromboembólicas, principalmente las tromboembólicas venosas, en el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada y con aplicación en la predicción de la recidiva de trombosis venosas profunda. En los últimos años, esta prueba diagnóstica ha tomado un auge principalmente por la pandemia que lastimosamente nos está atacando. La hemostasia es un mecanismo fisiológico que protege al organismo de la pérdida sanguínea ante una lesión en las paredes de los vasos sanguíneos. Su objetivo es el cierre de los vasos dañados a través de acciones procoagulantes y anticoagulantes que deben de estar en un equilibrio una vez limitada la lesión. Esto permite que no haya mayores pérdidas de sangre. El sistema hemostático consiste en una compleja red de componentes cuya acción culmina con la formación de un coágulo sanguíneo, es decir, nos protege a nosotros. El dímero D es el producto final de la degradación de la fibrina, que sirve como indicador serológico de la activación de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Actualmente se considera la prueba de dímero D como un escrutinio convencional de la trombosis venosa profunda, que es un coágulo presente en las venas de las piernas, y de tromboembolia pulmonar, que es un coágulo presente en las arterias de los pulmones. Las causas de los procesos trombóticos pueden ser variadas, pueden ser hereditarias o incluso pueden ser adquiridas. En el grupo de causas hereditarias se encuentran mutaciones de los factores de la coagulación, como mutaciones en el gen 1691A del factor 5, que es el factor de Leiden, y mutaciones del gen 20210A de la protombina, y deficiencia de anticoagulantes naturales, como por ejemplo la proteína C, la proteína S y de la antitrombina 3. El dímero D es el producto de la degradación de la fibrina, trombina y factor 8A y de plasmina. En los últimos años se ha descrito activación de la cascada de la coagulación y de la fibrinólisis detectable por la presencia de dímero D positivo en otras enfermedades que no son trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Los médicos llamamos como TEP. Algunos ejemplos de estos son la disección de la aorta, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad vascular cerebral, esterilidad, el embarazo es una causa fisiológica de elevación del dímero D, y enfermedades metabólicas, entre muchas otras. El dímero D es una prueba estándar para la trombosis venosa profunda y para TEP, y puede ser un indicador de la actividad biológica de los sistemas de la coagulación y de fibrinólisis en algunas enfermedades. Estas enfermedades pueden agruparse en procesos inflamatorios, procesos de autoinmunidad y también en procesos que causan daño vascular. Por otra parte, el dímero D puede ser un auxiliar en la toma de decisiones sobre tromboprofilaxis y sobre el tiempo de tratamiento antitrombótico en en las personas portadoras de estas enfermedades. En este presente video, pues vamos a tratar de hablar un poco sobre la fisiología del dímero D y de los métodos de laboratorios que se utilizan para su medición y la interpretación, así como su uso clínico actual, con el propósito pues de analizar la evidencia que tenemos hasta este momento disponible sobre la utilidad de las diferentes pruebas rápidas y sobre todo de la importancia del dímero D y el auge del dímero D. El dímero D es un marcador de la generación de la trombina y plasmina, como antes los habíamos mencionado y esta vez recalcamos.
Su vida media es de 6 a 8 horas y constituye el producto final de la degradación de un trombo rico en fibrina mediada por la acción secuencial de 3 enzimas: trombina, factor 13A y plasmina. El fibrinógeno es una glicoproteína plasmática que puede ser clivada por la trombina, forma monómeros de fibrina solubles con alta capacidad adhesiva. En un primer paso, lo que ocurre es el clivaje del fibrinógeno por la trombina, lo que expone los sitios de polimerización que promueven la unión, ya sea a otras moléculas de fibrinógeno o a los monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina se unen entre ellos y con una molécula de fibrina para formar una molécula de protofibril. El plasma permanece en fluido hasta que entre el 25 o al 30%, dependiendo de la literatura consultada, de fibrinógeno plasmático es clivado por la trombina, permitiendo la activación simultánea del factor 13 plasmático con la misma enzima. En un segundo paso de la formación del dímero D, el factor 13A, a través de las uniones cruzadas covalentes, adhiere los residuos de lisina y glutamina en medio de la protofibril soluble y el gel insoluble de fibrina en formación. El antidímero D permanece indetectable hasta su liberación de las uniones cruzadas de fibrina por la acción de la plasmina, y en el paso final la activación del plasminógeno en la superficie del coágulo lleva a la formación de plasmina, la cual cliva el sustrato fibrina en sitio específico. Los productos de la degradación de dicha fibrina tienen una variedad amplia de pesos moleculares, incluyendo los productos que contienen el dímero D. De todo lo anterior descrito, se deriva que siempre es posible encontrar niveles elevados de dímero D ante un aumento de la actividad fibrinolítica. Por el contrario, al menos teóricamente, los valores normales de dímero D indican que no existe trombosis. Todo lo contrario, si el dímero D está elevado, significa que indica trombosis. Las elevaciones del dímero D son detectadas al inicio de la formación del trombo y dicho aumento persiste en cerca de una semana después de la formación del trombo. En individuos sanos, entre el 2 y el 3% del fibrinógeno plasmático se convierte de modo fisiológico en fibrina estabilizada. Existe un equilibrio en el proceso descrito necesario para mantener la integridad del sistema vascular y que se refleja en unos niveles plasmáticos bajos de dímero D, generalmente inferiores a 250 nanogramos sobre mililitro, dependiendo de la unidad de medición del laboratorio. Sin embargo, la formación y degradación de fibrina en exceso y la consiguiente elevación del dímero D no solo se produce en procesos de naturaleza trombótica, eso también tenemos que tomarlo en consideración. Las pruebas disponibles en la actualidad para el dímero D son variables, pero no son uniformes en cada uno de los laboratorios. Es una prueba rápida y sencilla, con un lugar definido en los algoritmos de exclusión de la enfermedad tromboembólica venosa y en el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada, así como en los últimos años se aplica en la predicción de la recidiva de la trombosis venosa profunda. Debido a que el sistema hemostático está en un equilibrio dinámico, el nivel plasmático del dímero D no va a ser cero en la población normal y este va a ir aumentando conforme la edad lo vaya haciendo. Es decir, existe un valor detectable en sangre en la mayoría de los individuos normales que va a ir aumentando conforme la edad vaya pasando. El dímero D no es específico de trombosis porque existen distintas condiciones fisiopatológicas en las cuales pueden encontrarse elevados. La magnitud del aumento varía con las condiciones fisiopatológicas del paciente. Existen diversos ensayos para la determinación de la concentración plasmática de esta prueba diagnóstica que utilizan distintas metodologías, diferentes anticuerpos y sensibilidades. Estos métodos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los semicuantitativos, que son ensayos de aglutinación en placa de anticuerpos monoclonales contra epítopes específicos de dímero D no expuestos en productos de degradación del fibrinógeno. Son rápidos, son económicos, pero carecen de la suficiente sensibilidad para la exclusión de tromboembolismo venoso. Se pueden utilizar únicamente como un marcador de formación de fibrina y posterior
para el seguimiento de otros tipos de entidades como por ejemplo la coagulopatía por consumo o coagulopatía intravascular diseminada. El otro son los cuantitativos. Son altamente específicos, son sensibles y con diferentes principios de medición. El primer método considerado de referencia suele ser el ensayo inmunoenzimático. Sin embargo, existen otras metodologías con diferentes puntos finales utilizadas como inmunoquimioluminiscencia, inmunoturbidimetría o inmunofluorescencia, entre otros. Existen otros métodos como el método por ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima, que es lo que nosotros llamamos ELISA, que aumenta su sensibilidad y conduce a la detección de la elevación del antígeno dímero D asociado a una variedad amplia de entidades. Las pruebas de inmunofiltración con una sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo comparable al test de ELISA, mientras las pruebas de cuantificación de aglutinación en el látex tienen una excelente sensibilidad y mantienen una buena correlación en comparación con el ELISA. Ambos métodos, el ELISA y la turbidimétrico en látex, han sido aprobados por la FDA para la exclusión de las enfermedades tromboembólicas y se utiliza a nivel mundial. En pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, una concentración en plasma de dímero D tiene un valor predictivo negativo del 95%, que permite descartar el diagnóstico de TEC si el dímero D se encuentra en rangos normales. Por otro lado, los niveles elevados de dímero D se encuentran asociados a condiciones clínicas tales como la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y la coagulación intravascular diseminada. Una prueba de dímero D negativa para los pacientes con sospecha de trastornos trombóticos tiene un alto nivel predictivo negativo. En una revisión sistémica acerca de la evidencia disponible sobre la utilidad de diferentes pruebas rápidas de dímero D, se concluyó que tanto las pruebas cuantitativas como las cualitativas pueden excluir de una manera segura la presencia de tromboembolismo venoso en pacientes de riesgo bajo. Los exámenes cuantitativos parecen tener mejor desempeño que las pruebas cualitativas. Aunque los datos actuales son aún limitados, existen pocos estudios acerca de estas pruebas en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. La sospecha clínica de la presencia de tromboembolia pulmonar es una condición común en urgencia. El diagnóstico es a menudo un reto debido a que los síntomas y signos son difíciles de interpretar y se requieren estudios para realizar su confirmación. Los niveles plasmáticos de dímero D se encuentran directamente relacionados con la gravedad de la enfermedad tromboembólica y podría predecir resultados adversos valorados en base a criterios radiológicos, los criterios clínicos y los criterios bioquímicos. Todo debe ir de la mano, todo debe ir ligado. Otros evaluaron la utilidad del dímero D en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa con la sospecha segura de un episodio de TEP. Demostró que un valor de dímero D negativo en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa fue independiente de la edad, de la malignidad activa, de fiebre o de cirugías recientes. Además, la proporción de pacientes con valor de dímero D normal o baja probabilidad clínica es menor y reduce la frecuencia de casos en los que resulta de utilidad clínica. Sin embargo, es seguro descartar la recurrencia de la tromboembolia pulmonar si presentan dichas combinaciones. Ello explica su baja especificidad y utilidad para confirmar el diagnóstico de la enfermedad trombótica venosa. Sin embargo, la utilización de métodos de dímero D de alta sensibilidad, que ya actualmente lo tenemos en el país, permite descartar las enfermedades tromboembólicas sin realizar otros estudios diagnósticos, aunque siempre tiene que ir de la mano o ligado. Los efectos de la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada actúan sobre los niveles de dímero D en las enfermedades tromboembólicas agudas, ya que los niveles de antígeno de dímero D se normalizan gradualmente en pacientes que reciben terapia anticoagulante para las enfermedades tromboembólicas agudas. En el caso del tromboembolismo pulmonar, debe sospecharse en aquellos pacientes que van a presentar disnea de aparición súbita, que presentan hipotensión sostenida de una causa no evidente. El dímero D
tiene limitado valor en pacientes con alta probabilidad clínica de tromboembolia pulmonar. Igualmente en pacientes con cáncer, en mujeres embarazadas, en los pacientes ancianos, los cuales no deben evaluarse con el dímero D cuando se sospecha de tromboembolismo pulmonar, porque en estos casos son causa fisiológica de elevación del dímero D. En pacientes con estabilidad hemodinámica de baja a intermedia probabilidad clínica de la tromboembolia pulmonar, resultados normales de dímero D evita estudios innecesarios como por ejemplo la angioTAC pulmonar. Durante el embarazo, los niveles de dímero D se encuentran elevados en casos de hipertensión inducida por el embarazo y aumentan progresivamente hasta el parto, pero siempre existe un rango fisiológico. No existen valores de corte, sin embargo, diagnóstico para enfermedad de tromboembolia pulmonar en la gestación, por lo que tiene utilidad para excluir las enfermedades tromboembólicas en el embarazo. Siempre tiene que irse midiendo y valorando si no sobrepasan los rangos normales. Varios estudios han confirmado su alta sensibilidad, pero a la vez su baja especificidad, porque pueden estar asociados a otras situaciones clínicas diversas. La determinación del dímero D es útil en la detección temprana de anomalías de la coagulación asociada a preeclampsia. Son un indicador sensible de una coagulopatía subclínica en mujeres con esta condición. El diagnóstico de tromboembolia pulmonar tendría un valor predictivo negativo del 97%. En cuanto a hablar de la coagulación intravascular diseminada, es un síndrome clínico trombohemorrágico en el cual existe un estímulo continuo para la activación de la coagulación, y este se va a caracterizar por una generación intravascular persistente de trombina, de formación de fibrina en la microvasculatura, que finalmente conduce a una depresión de los factores de la coagulación y sus sistemas inhibidores, con aparición de sangrados o fenómenos trombóticos. Entre los marcadores relacionados con fibrina, los más utilizados son el dímero D y los productos de la degradación de la fibrina. Según algunas investigaciones, el uso de fibrina soluble es un marcador pronóstico más relevante que el dímero D en una cohorte de pacientes con coagulación intravascular diseminada. La fibrina soluble es una medida de mayor especificidad de la formación intravascular de fibrina. La disección aórtica aguda es una entidad cardiovascular con alta probabilidad de resultados catastróficos para los pacientes. Se han logrado avances en cuanto a las pruebas clínicas e imagenológicas. Sin embargo, aún persiste siendo subdiagnosticada o subvalorada debido a su naturaleza poco común. Estudios realizados demostraron que el dímero D se encuentra elevado y que concluyó que los niveles de dímero D pueden ser de utilidad en esta estratificación de riesgo de pacientes con sospecha con disección aguda aórtica durante las primeras 24 horas de inicio de los síntomas. La combinación de una estratificación clínica de riesgo junto con los niveles de dímero D pueden ser útiles, pero aún se requieren estudios adicionales. La utilidad en cuanto a las enfermedades coronarias: también el dímero D tiene utilidad en esta población. Algunos estudios han demostrado la utilidad del dímero D como un marcador de enfermedad arterial coronaria en pacientes con angina estable. Recalco, angina estable, pero sin encontrar asociación con la extensión o con la severidad de la enfermedad. Los niveles aumentados de dímero D son un factor independiente para eventos coronarios futuros. Con respecto a la utilidad en determinar la duración de la terapia anticoagulante, se ha propuesto que los niveles de dímero D son útiles para determinar el riesgo de recurrencia de enfermedad trombótica y determinar el tiempo de duración de la anticoagulación en los pacientes que son portadores de estas enfermedades. Un dímero D cuantitativo puede proveer información útil para evaluar el riesgo individual de cada paciente de recurrencia de enfermedades tromboembólicas después de suspender la terapia con antagonista de vitamina K. El riesgo de recurrencia en los pacientes con niveles normales de dímero D es significativamente menor y se puede utilizar para determinar la duración de la anticoagulación en ellos.
En el estudio de Latelet y otros valoró la asociación entre el dímero D y el nivel de reflujo valvular y síndrome posttrombótico. En este metaanálisis publicado en Duquessis y otros se concluyó que en pacientes con un primer episodio de enfermedad tromboembólica venosa no inducido, no provocado, el valor del dímero D medido después de suspender la anticoagulación no se afecta por la edad del paciente, por el tiempo en el cual se ha dado la medicación, y se puede distinguir pacientes con alto y bajo riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. La tromboangitis obliterante o TAO o la enfermedad de Buyer es una vasculopatía segmentaria progresiva recurrente que se presenta con inflamación y trombosis de las arterias y venas pequeñas, incluso las medianas, de las manos y de los pies. Las causas exactas sigue siendo desconocida para la ciencia actual, ya que el consumo de tabaco, principalmente fumar, pero también el tabaco sin humo, está altamente relacionado con la enfermedad. La TAO ocurre quizás debido a una mezcla de trombosis e inflamación, y la sensibilidad y la especificidad diagnóstica del dímero D como un biomarcador de esta entidad en particular ayuda al diagnóstico en la presentación atípica, monitoreando la actividad de la enfermedad y midiendo la respuesta a la terapia farmacológica. La trombosis de la vena porta es una de las complicaciones gravísimas del carcinoma hepatocelular. La trombosis de la vena porta deteriora el hígado y su disfunción aumenta el riesgo de sangrado, lo que influye en el pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática. Existe un estudio de dímero D en el cual se plantea que podría ser un marcador sensible para el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes en particular, debido a que el dímero D en plasma es un marcador sensible del recambio de fibrina y permite el reconocimiento de la coagulación activada que puede manifestarse en esta patología. Por todas estas utilidades diagnósticas, pues se requiere que los médicos conozcan la sensibilidad y especificidad de las técnicas que se utilizan en los laboratorios clínicos en específicos para evitar interpretaciones erróneas. Se necesitan, por tanto, estudios prospectivos que definan el papel de la determinación del dímero D en el seguimiento de las enfermedades tromboembólicas y su aplicación como predictor de recidiva. La utilidad clínica de esta prueba en diversos escenarios clínicos puede incluir para medir o controlar los niveles del dímero D. La determinación del dímero D por los métodos cuantitativos en pacientes con trastornos trombóticos es muy importante para determinar su sensibilidad y fundamentar el desarrollo del algoritmo diagnóstico de las mencionadas entidades. Bueno, esta es la información que traía el día de hoy para ti. Si la información ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que nos ayude a seguir aumentando esta comunidad. Muchísimas gracias. Gracias por ver nuestros videos.